Este año me hago cargo de la materia de medicina legal, la parte teórica la vamos a llevar conmigo. Ya están asignados ustedes a sus grupos de práctica. Tengo entendido que ya han iniciado el día de ayer, continúan mañana y el viernes. Hemos tenido ciertos problemas en la parte práctica, esperemos que este año se pueda llevar con mayor normalidad, porque ustedes saben que acá en Arequipa es el único instituto de medicina legal, ¿no? O sea, no hay otra oportunidad, o sea, no son como los hospitales. Entonces, tenemos que tratar de conciliar con los jefes y todo para que ustedes puedan acceder a los servicios de medicina legal. Lamentablemente, pues estos ambientes no son los adecuados, son bastante pequeños, ¿no? Y en la parte de necropsias igual, o sea, no tenemos la cantidad de muertos que desearíamos tener para que ustedes puedan practicar haciendo necropsias. Pero yo creo que vamos a tratar de rotar los grupos para que todos por lo menos puedan ver una necropsia, ¿no? Que es lo básico que se hace en el diagnóstico de una causa de muerte, sobre todo en muertes violentas o sospechosas de criminalidad, ¿no? La parte teórica vamos a ir viendo los temas que vamos a llevar y primeramente identificar dónde trabajamos nosotros, ¿no? En la parte médico forense o en la parte médico legal. Antiguamente, los años pasados, teníamos el concepto genérico de que medicina legal era igual que medicina forense o medicina judicial, ¿no? Hace unos 3, 4 años más o menos ya se ha separado esta parte, la parte de medicina legal y la parte de medicina forense o medicina judicial. La parte de medicina legal está encargado básicamente a todo lo que está relacionado con el aspecto del acto médico. ¿En qué consiste el acto médico? ¿Qué es el acto médico? ¿Para qué están estudiando ustedes? ¿Cuál es el conflicto ahorita que existen en dos leyes que ha sacado el Congreso hace un par de meses, unos 3 meses? ¿Ah? Con los odontólogos, ¿por qué? ¿Qué es el acto médico? ¿Solo el médico? ¿Solo el médico qué? Ya están terminando ustedes y no saben para qué van a terminar. ¿Qué es el acto médico? Qué barbaridad. ¿Para qué han estudiado? Para ser médicos. ¿Y qué es el acto médico? O solo han estudiado para ponerse el mandilito blanco y ganar bastante plata. Porque ese es el concepto, ¿no? Porque después de que me digan acá el 90% que yo estoy estudiando medicina para colaborar con mis congéneres, darles una mano, llegan a ser médicos y se olvidan, ¿no? Lo que quieren es ganar y eso es normal, ¿no? Pero si no saben qué es el acto médico, ¿qué van a defender ustedes? ¿Ah? Y eso ya deberían saber. Eso es básico. El acto médico es el desarrollo de la profesión, ¿no? Que los médicos actuamos desde el momento del contacto con el paciente, ¿no? Ya puede ser en la parte clínica, en la parte quirúrgica, en actividades académicas también, ¿no? Entonces hay, de acuerdo al Colegio Médico y a la Ley General de Salud,
distintas etapas del acto médico, ¿no? Investigación, docencia, ¿no? Atención de pacientes. Y todo esto, ¿dónde termina? O sea, yo atiendo a mi paciente, le doy la receta, le hago el diagnóstico, hago el tratamiento. ¿Y qué documento es el que a mí me va a avalar todo lo que he hecho? ¿La historia clínica? La historia clínica. La historia clínica es un documento médico-legal de vital importancia en el acto médico, ¿no? Acá ya no vamos a ver la historia clínica desde el punto de vista semiológico, sino desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces vamos a ver en qué leyes se basa el desarrollo de la historia clínica, ¿no? Y cuánto nos puede servir en un hecho de mala praxis, ¿no? Entonces todo eso vamos a ver en estos temas. Y la parte de medicina forense está relacionado con todos aquellos hechos traumáticos de distintos tipos, hechos violentos, que inclusive pueden llegar hasta la muerte. ¿A qué institución nosotros pertenecemos en medicina legal? ¿De qué institución somos dependientes? Hable nomás, no tenga miedo. Ministerio de Salud, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Procuraduría, ¿cuál de ellas dependemos? En nuestra mayoría de los médicos legistas estamos adscritos al Ministerio Público. Somos un órgano asesor de las fiscalías. Les digo, en la mayoría, somos 560 médicos a nivel nacional. O sea, no somos muchos. Pero, últimamente, hace como 6-7 años, el Ministerio de Justicia ha creado una unidad de peritajes médico-legales, que son, creo, como 20 y tantos médicos, 26, creo. También tiene una unidad de psicología forense. El Ministerio del Interior, la unidad de criminalística, también tiene médicos legistas. Creo que son 16, no hay más. Y ahora último, hace como 3 años, 4 años, el Ministerio de Salud ha creado una escuela de asesoramiento médico-legal, más que todo para capacitar a los médicos del Ministerio de Salud, porque ha salido una reglamentación el 20 de septiembre del 2020, donde ponen parámetros para que todos los médicos en el Perú puedan hacer la práctica médico-legal, sobre todo la práctica forense, con esto de lo que es violencia familiar. Entonces, cuando ustedes se vayan a provincias, no a hacer su serum, o sea, la policía les manda un oficio y están obligados por ley a hacer este tipo de peritajes. Si bien es cierto, los fiscales todavía no conocen esta norma, no lo han profundizado esta norma, que por eso es que todavía no les piden mucho, pero ya con el tiempo se van a dar por enterados y ustedes tienen que hacer esa parte. Y no se puede negar porque así lo establece la ley. Y ahora peor, como digo, desde el 2020 esto ya está reglamentado. Porque antes solamente estaba en la Ley General de Salud y en el Código de Ética del Colegio Médico. Y ahora ya hay un reglamento del Ministerio de Salud que también da participación a los médicos de e-salud y a los médicos de las Fuerzas Armadas. Entonces ya todos tienen que estar capacitados para hacer esta parte de la medicina legal y la medicina forense.
La medicina legal es la ciencia constructora de pruebas y como tal debe conservar independiente del sistema de administración de justicia. Cuando nosotros nos solicitan un examen pericial, no debemos ver si si la policía o la fiscalía le conviene un resultado, nada. Nuestro trabajo es netamente técnico. Por eso es que dentro de la administración de justicia nosotros trabajamos independientemente, ¿no? Acá no puede venir el fiscal, hoy quiero que me hagas esta lesión, que me lo describas así, así, no. Es más, cuando vamos a juicio, igual. O sea, nosotros mantenemos una independencia técnica, que la vamos a sostener en el ámbito de la investigación con sustentación científica, ¿no? El por qué estamos viendo esto y el por qué vamos a explicar esto. Entonces, probabilidades, hablamos de porcentajes, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en la parte médico-legal. Los temas que vamos a llevar en la parte de medicina legal son generalidades de la medicina legal, ejercicio de la medicina legal, responsabilidad médica. Acá está en curso toda la responsabilidad administrativa, ética, penal y en el área civil. Y documentos médico-legales. Ustedes han visto que últimamente se han venido dando bastantes denuncias sobre mala praxis, ¿no? Y evidentemente no todo lo que pasa en un establecimiento de salud es hecho por el médico, porque hay responsabilidad de las enfermeras, hay responsabilidad de las obstetrices, pero la prensa lo cataloga todo como responsabilidad médica, ¿no? Ni siquiera dicen ha habido un hecho de mala praxis. De frente nos dicen que ha habido un caso de negligencia médica. El término de negligencia médica, impericia, imprudencia o inobservancia de documentos es un término netamente legal. O sea, es un término jurídico. Es un término que utilizan en las sentencias los jueces. Pero los periodistas de frente a nosotros nos atacan que hemos cometido negligencia médica, ¿no? Todas las especialidades, sin excepción, estamos expuestos a este tipo de denuncias. ¿Qué especialidades creen que son las que el mayor porcentaje de denuncias tienen? Ginecología, obstetricia, ¿qué más? Traumatología, cirugía, pediatría, ¿qué más? Sí, urología también, pero es menos. Antes, por ejemplo, yo no veía casos de denuncias de mala praxis en psiquiatría ni en dermatología. Yo pensaba, pues, en psiquiatría era loco, ¿qué? Ya está loco, ¿dónde más va a ir? ¿No? Pero ahora últimamente sí he visto casos de denuncia de los psiquiatras. Después, en dermatología igual, que antes mayormente los tratamientos dermatológicos eran en base a cremas, medicamentos. Ahora hay tratamientos que son algo invasivos, ¿no? Sobre todo el uso de los láser, ¿no? Y a veces no es por el error del colega del médico, del dermatólogo, sino el problema es que hay descalibraciones de sus equipos que terminan pues quemando a la gente. Y la piel es muy sensible, ¿no? Entonces, sí estamos viendo algunos casos que se están presentando. Igual en oftalmología. Oftalmología también se están dando ya casos de denuncias con mayor frecuencia, ¿no? Y también nosotros en la parte de medicina legal, ¿no? Acá hay una sentencia, por ejemplo, que en el juicio pide el juez que se remitan los actuados a la fiscalía para que le hagan investigación al perito. O sea, nadie nos libramos. Claro, la diferencia, ¿en qué está? En que nosotros, pues, acudimos con bastante frecuencia a los estrados judiciales, ¿no? Entonces ya más o menos conocemos cómo es la situación allá. En cambio, cuando se trata de una
de un médico, ¿no?, que lo denuncia, se le cae el mundo. Yo les comento, por ejemplo, hace unos meses, eran las 12 de la noche. Yo generalmente apago mi celular, pero esa noche no lo había apagado, no sé por qué. Y a las 12 de la noche escucho que timbraba el celular, contesto, y era una voz de una chica que lloraba por el teléfono, no podía hablar. O sea, ¿qué ha pasado? Yo también me asusté, dije, ¿qué ha pasado? ¿No? Me llaman llorando a esa hora. Era una colega que estudia acá medicina, es mi alumna, hace años, está trabajando en un establecimiento de salud. Dice que llega una paciente con signos de cólicos vesiculares, ya con antecedente, la habían atendido como 3 veces, creo, en el establecimiento, y le pone su medicación, ¿no? Y a los 5 minutos la señora empieza a voltear los ojos y se muere. ¿Qué te va a decir la familia? Que la inyección lo ha matado. ¿Cómo se siente el médico? Una persona joven. Y no había otro personal más que ella y la enfermera en el establecimiento de salud. Una situación bastante difícil. Una, ya no quería atender pacientes. Y es normal. Es una respuesta normal. ¿No? Y era medianoche y todavía tenía toda la madrugada. ¿Cuántos pacientes tenía ahí? Entonces, son situaciones bastante complicadas. Y no solamente en personas jóvenes, también en las personas mayores, médicos mayores. Entonces, que a veces desconocemos nuestros derechos y obligaciones. Por eso les digo, por ejemplo, nosotros sí acudimos constantemente al Poder Judicial, ya conocemos a los abogados, sabemos cómo se actúa. Entonces, para nosotros es un poco más fácil. Entonces, las respuestas para nosotros. Ya, pues, finalmente dices, ¿qué me va a pasar? Una, no nos pueden meter a la cárcel, porque así la ley lo dice. 2, me quitarán el título. ¿Ya qué más me pueden hacer? Eso es lo peor que nos puede pasar. O sea, una sentencia te inhabilita, una sentencia judicial, en la parte penal te inhabilita, administrativamente te inhabilita, el colegio médico te inhabilita. No puedes trabajar. Entonces tenemos que aprender a defendernos, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, qué debemos buscar en ese momento. Entonces ya le dije, mira, cálmate, vamos a ver qué es lo que pasa, porque no me parece, por lo que tú me describes, no me parece que hace una reacción al medicamento. ¿No? Evidentemente la señora, cuando le han hecho la necropsia, ha hecho un hematoma subaracnoideo. ¿Y eso con qué está relacionado? Malformaciones vasculares o aneurismas. Entonces, ¿la inyección ha tenido que ver algo en esto? No. Probablemente el dolor sí que le ha aumentado la presión. Y eso es lo que ocasiona el sangrado. Entonces ya después de que hicieron la necropsia ya se tranquilizó un poco, ¿no? Porque de todas maneras la van a citar a los tribunales para la investigación fiscal, la policía y todo, tiene que conseguir su abogado, ¿no? Pero hay que buscar el nexo causal de este tipo de hechos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte. En Europa, por ejemplo, se dio muchos casos de denuncias de mala praxis. Estados Unidos igual, Canadá, ¿no? Y allá pues las sentencias son draconianas para el personal de salud, ¿no? Por eso es que allá pagan un seguro como un SOAT, ¿no? Porque allá sí te meten $500,000, $1 millón de reparación civil, ¿no? Entonces, es más, en algunos países los seguros médicos han fracasado, como es México.
no han podido pagar. Entonces México ha optado otro sistema de valoración. Tiene otro sistema que es bastante bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Europa? Han creado en los hospitales las unidades de seguridad del paciente. O sea, son grupos de profesionales de salud que hacen auditorías frecuentemente en el manejo de los pacientes. Se han dado recomendaciones. ¿Qué pasaba? Había bastantes casos, por ejemplo, que operaban de una cosa en vez de lo que entraba el paciente, como ha ocurrido acá en Arequipa, en el IREM. Una chica entra para que le hagan una biopsia y termina sacándole la tiroides, que ella no le correspondía. ¿Qué pasa en los servicios de salud en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos? Llega el médico, ¿no?, a su turno y le dice: te toca operar este paciente. Fulano, entran a sala contigo. Muchas veces ni lo ha visto. Entonces, solamente tiene la historia clínica. Y a veces, lamentablemente, pues en la historia clínica ha habido errores. Porque ¿quién hace la historia clínica? El interno. ¿Y qué pasa con el interno? Copia, ni siquiera lee lo que tiene el paciente. A veces ni siquiera le toman los signos vitales, se inventan. Entonces, el que va a cometer el error es él. A veces nosotros, cuando vamos a hacer las visitas a los hospitales, encontramos que han entrado con una fractura de, por decirles, tibia y peroné izquierdo, y sale de sala de operaciones y dice en la historia clínica que ha sido operado de la pierna derecha. Así están las historias clínicas. Entonces, para evitar este tipo de hechos, se ha creado estas unidades de seguridad del paciente. En nuestro país se está trabajando en eso, pero todavía no se ha extendido. Medicina legal y medicina forense, les decía, la parte de medicina legal la vamos a ver todo con respecto a lo que es el acto médico, la responsabilidad profesional, tanto administrativa, penalmente, en la parte civil y también en la parte del colegio médico. Son los entes rectores que a nosotros nos pueden procesar. La búsqueda de la verdad es la esencia de la patología forense o de la medicina forense. Siempre tratamos de buscar y llegar a una verdad. Muchas veces no se puede, ¿no?, por factores tecnológicos, por factores de apoyo de laboratorios, ¿no?, nos quedamos cortos. Entonces, pero siempre nuestra vocación es tratar de llegar o aproximarnos siquiera a la verdad. ¿Qué temas vamos a llevar? En clínica forense, traumatología forense, sexología forense, ginecología forense, psiquiatría forense y odontología forense. Vamos a ver lesiones superficiales, lesiones que pueden llegar a causar la muerte de una persona. ¿Qué observan ahí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Otra cosa, acá por ejemplo en la materia vamos a hacer recuerdo de todo lo que han estudiado hasta ahora: anatomía, embriología, histología,
fisiología, fisiopatología para poder nosotros explicar este tipo de lesiones. Por ejemplo, acá la ubicación de la lesión, ¿dónde está ubicada? Está en el labio izquierdo superior, en mi labio izquierdo superior. ¿Qué tipo de lesión es? Una herida cortante por los bordes, ¿no? Observen, los bordes son bordes nítidos. ¿Con qué ha podido ser ocasionada? Un guilete, un bisturí, una botella, un cuchillo, ¿no? Algo cortante. Ahora, si por decirles la persona que estamos evaluando nos indica que esto ha sido ocasionado con una piedra, imposible. Es otra característica de las lesiones, las heridas contusas, ¿no? Entonces, no les vamos a creer, vamos a ver y vamos a hacer la descripción, y cuando nos pregunten, pues vamos a desarrollar en base a lo que nosotros hemos observado. ¿Qué tipo de lesión tenemos acá? A ver, vamos a ver. Talavera Alejandro. No les estoy diciendo con qué se ha hecho, qué tipo de herida es, qué tipo de lesión es. Ya te he dicho que es una herida, ¿ya? ¿Qué tipo de lesión es? O sea, el mecanismo con el que se produce es diferente. Te estoy preguntando lo que estás viendo, ¿qué tipo de lesión? Córdoba Condori. Alca, Joel. ¿Podría ser una lesión penetrante? Penetrante. ¿Por qué es una lesión penetrante? Por la bala. Pero si no hemos dicho que eso es bala. Acá, por ejemplo, hemos dicho que es una herida cortante. Nombre y apellido, herida cortante. Acá, ¿qué tenemos? Equimosis. ¿Por qué sería equimosis? Entonces sería un hematoma. La acumulación de sangre abriendo un espacio es un hematoma. Una herida contusa. Ahora, el mecanismo por el que se produce, en este caso ha sido una bala de goma. En las manifestaciones que hubo acá en Arequipa hace como 2 o 3 años, la policía empezó a disparar balas de goma y justo le cayó en el muslo. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos. Hacía mucho frío y se ajustó la chalina. ¿Qué es?
Es un surco apergaminado a nivel cervical. Acá también hay confusiones casi frecuentes en lo que es una estrangulación y una ahorcadura. Son términos que se utilizan en las asfixias mecánicas, pero cada uno tiene un mecanismo fisiopatológico distinto. Entonces vamos a definir eso. Secuelas de lesiones, sobre todo en los niños, ¿no? Maltrato infantil, desnutrición. Miren los glúteos con cicatrices, antebrazo. Este niño vivía con la madrastra, ¿no? Y lo terminó quemándole con ladrillos. Así que esa labor también nosotros determinamos para que estos niños pasen al cuidado de una institución donde protejan su salud física y mental. Las lesiones a nivel de los genitales, sobre todo cuando hay denuncias por agresiones genitales. Yo les digo que los exámenes de integridad sexual no son exámenes complicados, pero sí son exámenes bastante delicados. ¿Por qué? Uno, por las sentencias que se pueden dar. Una sentencia por agresión sexual va de 25 a cadena perpetua. Y cuando hacemos un examen que no está completo, o hacemos un examen que está mal realizado, entonces podemos inculpar a un inocente a que se vaya preso por 25 años o una cadena perpetua. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de evaluaciones. Finalmente, descubren que no ha sido una agresión sexual, pero el médico legista se equivocó. Ha escrito cosas que no había. Algunas veces pasa. No sé qué pasa, se apagó el sistema. ¿Tú recuerdas cuántas personas y qué? ¿Qué están viendo ahí? Un útero. Un útero después de un aborto criminal. Han perforado el útero, observen la cara posterior del útero perforada. Esta dama murió. Encontramos restos fetales en cavidad abdominal. Observen, estaba ya formadito el bebé. Entonces esto vemos en la parte de agresiones sexuales y obstetricia. No sé qué está pasando con esta máquina. Está boicoteando. ¿Tú recuerdas cuántas personas y qué? No recuerdo, tanto matado. ¿Quién está para contar? A ver, voy a decirle que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? 25 años. A sus 18 mató a su primera víctima. Ya pasaron 7 años y 38 muertos. Algunas veces asesina por dinero, otras porque sí, nada más. Este es su escalofriante relato. ¿Qué remordimiento? ¿Había remordimiento? Claro, tengo remordimiento. Si no es pues un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar un conejo, ¿no? Es peor que la gente. Pero estás ahora en la cárcel. Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Se habla de padres muertos en poder, eso llama la atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, a veces las cosas que pasan, ¿no?
La plata, la ambición, de todo. ¿Vos matabas por dinero? A veces no. Depende cómo es, cuiden a sus hijos, ¿no? Cuidado sean como yo. ¿Tú recuerdas cuántas personas? Yo no recuerdo cuánto mataron. ¿Quién está para contar? A ver, van a decir que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? No. ¿En qué circunstancias? ¿Te acuerdas? Algo No recuerdo, estaba tan drogado. en esos momentos. Casi no recuerdo. Estaba totalmente drogado, pues. Me decían, toma plata, ya, pues. Era por las drogas también, ¿no? Sí, pues. La droga, primero. ¿Hace cuánto tiempo hacías eso? Desde mis 18, ¿Cuántos años tienes? 25. Voy a atender. Son personalidades psicopáticas que son evaluados por el área de psiquiatría forense. Estos tipos son bastante hábiles para tratar de engañar en una evaluación. Si ellos tratan de simular hechos, por ejemplo, dicen que no se acuerda absolutamente nada, ¿no? Porque estaba bajo efectos de la droga, pero sí se acuerda de otras cosas, ¿no? El hecho de que esté obnubilado por la droga le da cierta... le favorece en sus sentencias, ¿no? Hay una imputabilidad para este tipo de casos. Entonces, el psiquiatra determina si realmente esta persona pues, estaba obnubilado en ese momento de cometer los hechos. Y el juez, en base a ese informe psiquiátrico, es de que determina su sentencia. Entonces, de esos tipos hay cierta cantidad. Por ejemplo, acá tuvimos el caso del Pocotón, un muchacho que desde los 16 años ya hace su cuadro psicopático, delincuente acá en Arequipa. A los 18 años tenía ya su banda de delincuentes. Él tenía 18 años y los que le seguían eran pues, delincuentes prontuariados de 30, 25, 40 años, pero ellos los manejaban. Luego empezaron a asaltar acá Simón Valle. Entonces la policía lo captura, lo mandan al penal. Como era la primera vez que entraba al penal, le dieron como 3 años, creo 4 años. Sale del penal, organiza su banda y vuelve a hacer fechorías acá en Arequipa. Pero ya como la policía lo conocía, más o menos sabía cómo actuaba este tipo, entonces nuevamente lo empiezan a seguir hasta que lo capturan. Lo capturan, lo mandan al penal, pasó como 6-7 meses en el penal y provoca un motín acá en Socabaya. Organizó un motín, ya que ¿cuál era la intención de este tipo? Organizar el motín y fugarse. Pero no lo dejaron, porque ya había información de adentro que ese era su objetivo. La cosa es que se lo han llevado a Chayapalca, está purgando ahí sentencia en Chayapalca. Un chico muy hábil, muy astuto, pero tenía patología psicopática. Entonces, este tipo de casos los ve la psiquiatría forense. No sé qué está pasando. Están encerrados. Nosotros trabajamos como cualquier especialidad médica con apoyo de laboratorio, tanto en la parte de biología, en la parte de toxicología, laboratorios clínicos y apoyos de imagenología, ¿no? Entonces, solicitamos interconsultas también con otras especialidades, en algunos casos, y la labor básicamente dentro de la institución vamos recopilando información para poder sustentar todo nuestro informe
en base a los hallazgos de los laboratorios. Este caso se trata de una mujer en Australia que fue sentenciada a 40 años de cárcel por la muerte de sus 2 hijos, 2 niños. De 3 y 6 años creo que fallecieron los niños. Ella decía que habían muerto espontáneamente, o sea, sin ningún problema de salud, nada. Pero la policía determinó que ella los había asfixiado a esos niños. Y esa era la causa de muerte. Después de 20 años, hacen un estudio genético de estos restos óseos y determinan que los 2 niños tenían un problema cardíaco. Tenían un síndrome cardíaco que los llevaba a una muerte súbita a temprana edad. Y después de 20 años la han liberado a esta señora de una prisión en Australia. Entonces, ¿cómo es la tecnología? ¿Cuán importante es tener una tecnología de punta que nos pueda ayudar a liberar este tipo de casos? Los temas de tanatología están relacionados con lo que son muertes, toda muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Se debe realizar las necropsias médico-legales. Pueden ser accidentales, puede ser homicidio, puede ser suicidio. En todos los casos se hace la necropsia médico-legal. Solamente hay 2 excepciones. Cuando se produce una muerte en un hecho de tránsito que no sea el conductor, porque el conductor de todas maneras se realiza la necropsia médico-legal. Y los que son pasajeros, pues, la ley indica que se puede emitir el certificado de defunción en el lugar de los hechos, identificado el cadáver, con presencia del fiscal y el médico legista, en caso de pasajeros. Y cuando hay muertes por fenómenos naturales, la presencia de huaicos, tormentas eléctricas, podemos expedir el certificado de defunción compatibilizando las lesiones traumáticas con este tipo de hechos. Solamente en esos 2 casos eximen la necropsia médico-legal. ¿Dónde empieza la necropsia? En el levantamiento de cadáveres. La primera fase donde nosotros debemos recabar información para que el médico que va a hacer la necropsia pues no tenga algunos hallazgos que no sean compatibles con este hecho. Por ejemplo, les comento un caso que tuve hace años. No fuimos al levantamiento del cadáver, traen a un señor que se había ahorcado y me tocó hacer la necropsia. Entonces, ¿qué encontré que no estaba relacionado con el proceso de asfixia mecánica? Encuentro un hematoma en el cuero cabelludo en la región occipital. Entonces, mi teoría en ese momento era que le han dado un golpe en la cabeza y después lo han colgado, ¿no? Perdió el conocimiento y lo colgaron. Entonces, cuando termino la necropsia, me llama el fiscal, me dice: Miguel, ¿qué has encontrado? Digo: mira, esto he encontrado y esto es lo que me llama la atención. Me parece que le han dado un golpe y después lo han colgado. Pucha, entonces ya cambia la figura, ya no es suicidio, es homicidio, ¿no? Entonces me dice: ya, pero la policía no ha encontrado nada que... O sea, ya le metí en un lío, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he encontrado y no tengo más información, no sé cómo lo han encontrado esta persona, no tengo idea, le digo, pero las lesiones que he encontrado para mí son compatibles con esto. Al día siguiente en la tarde me llama y me dice: Miguel, ¿sabes qué? Pucha, vamos a hacer la reconstrucción del caso. Vamos a ir con la policía, ¿nos puedes acompañar? Y yo pues, estaba trabajando, nos fuimos al lugar y evidentemente la policía lo encuentra sujeto colgado del 2.º piso, pero en la parte donde encuentran la zona occipital había una parte saliente, era como una viga. Entonces, en los momentos de la ahorcadura hay una fase
de convulsiones, ¿no? Entonces él en esa fase de convulsiones donde ha golpeado la región occipital, ¿no? Por eso es que la lesión estaba en la región occipital. Ya habían tomado bien las medidas los policías, todo ya justo coincidía con la región occipital. Entonces ya mi teoría estaba en suelo, ¿no? Pero hemos tenido que hacer la reconstrucción de los hechos. Lamentablemente fue por eso que es importante estar en el levantamiento de cadáver, porque para nosotros la información que recabamos en el levantamiento de cadáver es de vital importancia, ¿no? Ya con la necropsia complementamos todos los hallazgos. La violencia es la imposición interhumana de grado significativo de dolor y sufrimiento evitable, ¿no? Por ciertas características de personalidad, momentos de emociones violentas que tiene el ser humano, podemos causar ciertos daños, porque no sabemos controlar sobre todo nuestras emociones, o porque estamos también bajo efectos de ciertas sustancias tóxicas. La investigación en la escena del crimen, tenemos la parte de criminología, criminalística y la parte de medicina legal que está relacionada directamente con el cuerpo que se encuentra en esa área. En los lugares donde alguna vez acudimos para los levantamientos de cadáveres y se trata de un suicidio, algunas personas dejan casi siempre un mensaje. Algunas veces se hacen incisiones en los antebrazos, mojan sus dedos y con la misma mano escriben en un vidrio, en la ventana, en la cama, en la mesa, ¿no? Entonces encontramos lesiones de tentativa de suicidio y finalmente cumplieron su objetivo de suicidarse. Y la necropsia, pues ya teniendo esta información que recopilamos en el levantamiento de cadáver, confirmamos o descartamos algunos hechos que podamos encontrar en la necropsia, ¿no? Finalmente terminamos definiendo la causa de muerte. Este es el último caso que se dio en nuestro país acerca de una sentencia de una persona que aparentemente había agredido sexualmente a un niño de 6 años, ¿no? El monstruo de Almendaris, que fue ejecutado, o sea, su sentencia fue la pena de muerte por ejecución. Es el último caso. Después de 60 años, haciendo una recopilación de la información que se tenía, se determina que este niño no había muerto violado, sino que lo habían atropellado. O sea, lo atropellan con un vehículo y lo botan al margen de la vereda, había unas chacras y ahí lo habían dejado. Lamentablemente, esta persona pasaba por esa zona, ¿ya? Y era una persona que tenía antecedentes judiciales.
y lo había visto una persona a una cuadra más o menos, una persona que vendía turrones, ese es el que lo ha visto. Y como han encontrado el cadáver de ese niño ahí, directamente lo han inculpado a él, ¿no? Y él hasta el final, hasta el último momento antes de morir, dijo que era inocente, que ha podido hacer muchas cosas menos agredir sexualmente a un niño. Y después de 60 años se hace una revisión y se descubre pues, que no ha sido por una agresión sexual, sino por un hecho de tránsito. Entonces, por eso es que la pena de muerte en nuestro medio, sobre todo, es muy cuestionada. Es más, en los Estados Unidos hay casos que todavía entran en una revisión antes de confirmar la pena de muerte. Entonces, por eso a veces escuchamos hablar a nuestros congresistas que van a pedir la pena de muerte. Es bastante peligroso. Errores en la patología forense, autopsias incompletas, no reconocer los orificios post-morte, haber embalsamado el cadáver sin haberlo practicado las autopsias, negligencia en la toma de fotografías, prejuzgar un cadáver mutilado o descompuesto como un no productivo, describir deficientemente ropas y signos de violencia, confundir aspectos subjetivos en el protocolo, negligencias en examinar la escena de la muerte, no recolectar muestras para toxicología, descuido de cadena de custodia, errores menores que pueden invalidar todo protocolo. O sea, todo el informe se puede caer por un error de alguna descripción que se da en el informe de este fallecido. Algunos documentos que les muestro acá, por ejemplo, este caso se trata de un muchacho que también ha terminado acá medicina, que señaló uno, llega a hacer su serum y una tarde llega una persona al centro de salud, pero ya sin signos vitales, ¿no? Entonces, no sabían de qué se había muerto. El único antecedente que tenían es que estaba jugando fulbito y sintió un dolor en el pecho. Probablemente ha sido un infarto, ¿no? Pero miren lo que dice en el oficio. Este oficio ha sido emitido por un fiscal. Dice: el centro de salud juntamente con su familia indicando dolor en el pecho tras jugar fútbol, no presentando signos de violencia que hagan estimar un presunto hecho criminal, que ante ello importa se pronuncie si se va a emitir el certificado de defunción o en todo caso considera que se practique la necropsia. De ser esta última, solicitemos se justifique la misma. ¿Quién es el que dispone legalmente que se haga o no se haga una necropsia? ¿El fiscal? Sí, el fiscal. El Código Penal indica eso, ¿no? No es el médico que va a decir yo voy a hacer esta necropsia o no. Simplemente el fiscal emite un documento, dice se hace la necropsia y solicita al establecimiento de salud y punto. Los médicos que están trabajando ahí ya saben a quién le toca y él hace la necropsia, ¿no? Acá le está induciendo al colega a cometer un delito porque él no está asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Entonces cuando me llama el chico, el colega me dice, ¿sabe qué? Mándame una foto del oficio, me manda la foto del oficio, lo leo y le digo, pero ¿tú qué vas a determinar? Primero, ¿le vas a dar o no le vas a dar el certificado? ¿Con qué diagnóstico? Yo no le he visto a esa persona. Entonces se tiene que hacer la necropsia de ley. Pero ¿quién determina? Es el fiscal. ¿No? Entonces busqué el Código Penal y le dije, ¿no? Hazle un documento contestándole que de acuerdo al Código Penal, en el artículo tanto, el que dispone la necropsia médico-legal es el fiscal. Ya es problema de él. Entonces a veces pasa este tipo de casos. Y cuando desconocemos podemos emitir una opinión. Imagínense si este muchacho se ha intoxicado o lo han intoxicado. Después vienen las investigaciones. Responsable el médico por haber expedido el certificado de defunción.
Entonces, ese es un problema que por desconocimiento pues podemos inducir a un delito otro profesional. Después, ¿qué pasa en los establecimientos de salud? Dice, solicita reconocimiento médico legal, una apreciación física. En los documentos médicos legales no hay ningún documento que se titule como apreciación física. Hay historia clínica, hay certificados, pero no hay uno que se titule apreciación física. Y eso pide la policía al establecimiento de salud. Y el colega contesta, apreciación física. Y hemos visto en varios establecimientos de salud que tienen este modelo de certificado. Entonces, nos inducen a cometer errores que después pueden tener una cola en un proceso legal. Para comparecer ante los... O sea, nosotros hacemos los peritajes, los informes médicos legales, todo, y eso no queda ahí. Terminamos casi siempre en un juicio. Si las partes no llegan a un acuerdo, no avanza el proceso, bueno, pero si no terminamos en un proceso legal participando como peritos, somos testigos expertos dentro de un proceso legal. ¿Qué tenemos que tener? Primero, preparación. La primera fase, cuando acudimos a un juicio, o sea, ¿quién nos cita generalmente? Es el fiscal. Entonces, la primera parte que hace el fiscal es acreditarnos en el juicio. Si tenemos título, tenemos el título especialista, cuántos años trabajamos, si tenemos juicios, si nos han denunciado por alguna mala praxis o hemos tenido denuncias administrativas porque no hemos cumplido algo en la institución. Todo eso nos pregunta. Y a veces los abogados son bien crueles, ¿eh? Son bien crueles. Por ejemplo, tuvimos un caso de un colega que lo denunciaron por una mala praxis. Hicieron un informe pericial y lo hizo un especialista en otra área, pero que era muy similar, ¿no? Y cuando fueron a juicio, no sé de dónde el abogado se había enterado que este colega que hizo el peritaje de parte, ¿no?, para el médico que estaba denunciado, había sufrido una enfermedad unos años antes, que casi se muere, y este colega lo ha acompañado a Lima para su tratamiento. Y eso le sacó en pleno juicio. Le dijo, doctor, ¿usted no habrá hecho ese informe en favor a su amigo por esto, por esto y por esto? Ya que el colega se quebró en el juicio. Entonces, todo vale en el juicio, todo vale. Entonces, por eso dice, debemos tener una buena preparación, la veracidad de los hechos, la imparcialidad, que es fundamental, ¿no? La precisión de los hechos, o sea, es puntual nuestras intervenciones. Nosotros no tenemos que extendernos más de lo que sabemos, ¿no? Prudencia y discreción. Acá hay que tener mucho cuidado porque a veces pues vamos nosotros emocionados al juicio, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Y van a ver ustedes, cada pregunta que nos hacen los abogados, hasta piensa uno que se están haciendo la burla, ¿no? Y cuando uno es joven reacciona. Entonces yo, por ejemplo, antes cuando iba a juicio, terminaba peleándome con los abogados. Terminaba discutiendo con los abogados. Y eso es lo que ellos quieren, ¿no? Porque te muestran una persona insegura.
En cambio ahora no. Ahora voy tranquilo, preguntan, les contesto, ¿no? Entonces ya cuando están, pues ya uno se da cuenta, pues con los años va aprendiendo, ¿no? Entonces cuando vemos que están direccionando para algún lado tus informes, entonces tú empiezas ya a manipular la situación, a manejar la situación, ¿no? Entonces pues empezamos ya con más tecnicismo, ¿no? Para que no te entiendan bien y te vuelvan a preguntar y te preguntan y tú les digas, pues, mire doctor, yo había contestado eso, ¿no? Y en ese trance se desespera el abogado, empieza a gritar y ya perdió los papeles. Y finalmente dice, ya no hay más preguntas. Mejor. Me conviene porque este pata tenía una mala intención de llevar mi informe a otro lado, ¿no? Entonces todo eso uno va aprendiendo. Antes el problema es que no había mucha exposición a bibliografía y todo eso. Ahora, por ejemplo, hay cursos de litigación oral donde ya nos enseñan técnicas tanto a los peritos como a los abogados, ¿no? Entonces ya uno pues conoce un poco más. Pero de todas maneras uno siempre tiene que tener cuidado cuando acude a este tipo de procesos, ¿no? Está la red alerta ante intentos de manipulación. Otra cosa, por ejemplo, cuando alguna vez me pasó, porque cuando era nuevo, no paga pues, derecho de piso siempre, ¿no? Una vez estuve en un penal y había llegado un poco antes de que pueda pasar al juicio. Entonces estaba ahí sentado y viene un abogado. Me dice, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo no lo conocía. ¿Qué tal? ¿Es usted que ha hecho la necropsia? Sí, le dije, doctorcito, que quisiera pedirle un favor, sabe que hay cositas que no le entiendo en el protocolo, ¿me puede orientar? Bueno, yo pues, con todo gusto le digo. Y ya empezamos a conversar. Pasamos, ya me llamaron para el juicio, él también entró y cuando le tocó hacerme las preguntas, todo lo que yo le daba ahí afuera, también empezó a chancar. Dentro me dice, te desgracia. O sea, yo le he dado toda la información para que me masacre, ¿no? Claro, inocente. Así que las otras oportunidades me pasaba eso, estaba esperando, venía el abogado, me decía, doctor, quería hacerle unas preguntitas. Mire, doctor, todas las preguntas que usted quiera, adentro. No me hago problema, ¿no? Y si quiere asesoramiento, pues contrate a su médico, ¿no? Yo no le voy a dar material para que me chanque adentro, ¿no? Entonces a veces pasa eso, porque uno es inocente. Nosotros los médicos no somos malosos, ¿no? En cambio el abogado no. Es pues por su profesión, ¿no? Nosotros actuamos de buena fe. O ustedes estudian 5, 11 años con especialidad, 7 años en medicina, 11 años, 12 años con especialidad para causar daño a una persona. Imposible. Eso es imposible, ¿no? Que tenemos a veces 5 minutos y nos puede pasar cualquier desgracia, a cualquiera. Nadie nos libramos de eso, ¿no? Pero por eso nos juzgan. El autocontrol impasible y reservado y el estilo que tiene uno ya, eso se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? La técnica inclusive de oralidad que uno tiene en hablar en los tribunales, ¿no? Cuando vamos al lugar de los hechos, ¿qué tenemos que recabar? Información, recepción y verificación del lugar de los hechos, aseguramiento del lugar, observación y valoración de análisis. La recolección de evidencias, fijar el lugar de los hechos, eso generalmente está a cargo de los miembros de la Policía Nacional del Perú. La recolección está a cargo de los peritos, tanto de criminalística como de medicina legal. El embalaje, dependiendo las muestras que estemos tomando, y la rotulación para enviar a los laboratorios. Una vez en los almacenes transitorios, pasa al laboratorio para que sea procesada esta muestra. Y finalmente estas muestras son almacenadas, sobre todo en la parte médico-legal. ¿Qué muestras se almacenan bastante tiempo? Son las muestras de integridades sexuales cuando sale positivo, para hacer un estudio de ADN. Posteriormente el fiscal pide una compatibilidad con el supuesto agresor.
Mecanismos de evaluación: vamos a tener exámenes escritos, en prácticas van a ser presentación de trabajos, intervenciones orales, evaluaciones rápidas y el control de asistencia. Básicamente con 2 faltas están fuera de la materia, eso ya saben ustedes, ¿no? Es un prodigio chino, abre tu mente a las maravillas de las ciencias forenses. Lo peor no es cometer un error, eso es lo que pasa a veces en los médicos, ¿no? Cuando se produce una mala praxis tratan de cubrir, esconder la historia clínica, modificar la historia clínica. Alguna vez inclusive hemos tenido que un médico pues se le murió una paciente y cambió toda la historia clínica, pero no se dio cuenta de los informes de enfermería, ¿no? Entonces no estaban de acuerdo a lo que había escrito en la historia clínica nueva, lo que decía en los informes de enfermería, ¿no? Y ahí uno se da cuenta fácilmente que esa historia clínica ha sido totalmente modificada, ¿no? Ahora, cuando cometemos errores, lo mejor es afrontar, ¿no? Si nosotros hemos cometido un error, sabemos que hemos cometido un error, pues caballeros, hay un principio de oportunidad que nos da el fiscal, ¿no? Nos ponemos de acuerdo con la familia y resarcimos. Generalmente es un monto económico, ¿no? Por ejemplo, les cuento, una vez en un hospital no había cirujano de turno y el jefe del hospital agarra y lo manda a un otorrinolaringólogo a que atienda en emergencia. 8 de la mañana acude una señora con un dolor en mi abdomen inferior derecho. Pensó que eran unos cólicos menstruales, pensó que era también algo de la ovulación. La cosa es que le dio un tratamiento y lo mandó a su casa. A las 2 horas más o menos, 2 horas y media, la señora seguía mal, ¿no? Porque con los calmantes que le puso se dio un poco el dolor, pero después de 2 horas y media más o menos pasó los calmantes y el dolor se intensificó. Se va a una clínica privada, la atiende un cirujano, le hacen sus exámenes y era un cuadro apendicular. Le operan, sacan el apéndice, mandan a anatomía patológica, confirmado el diagnóstico, ¿no? Es un proceso apendicular. Y la señora lo denunció al médico. Entonces viene el colega y me dice: mira, ¿sabes qué? Tengo esta denuncia, ¿cómo puedo hacer? Mira, has metido la pata. En 2 horas no se da un cuadro de apendicitis, imposible. O sea, tu diagnóstico ha estado mal. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere la señora? Quiere que le pague toda la cirugía. ¿Cuánto? 6.000 soles. Te va a salir barato. Tú sabes que un proceso te dura 6 años más o menos. Vas a contratar un abogado. ¿Cuánto te va a cobrar el abogado? Te va a cobrar menos de 20.000 soles. Termina el juicio, vas a terminar sentenciado, inhabilitado. Paga 6.000 soles y se acabó todo. Otros casos la gente piensa, pues como les digo siempre, que el médico pues está nadando en plata, ¿no? Una vez también un colega cometió un error, ¿no? Entonces, en este principio de oportunidad pues, quisieron transar, pero la familia quería 1.000.000 de soles. ¿De dónde? Mira, compadre, ándate a juicio, son 6 años, tienes que pagar un abogado, te van a sentenciar, te van a inhabilitar, pero no vas a pagar por 1.000.000 de soles, ¿no? Ya la sentencia saldrá por unos 100.000, 150.000, pero más no te van a sacar. Entonces, siempre hay que valorar esto, ¿no? Si hemos cometido un error, hay que reconocer, ¿no? Hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero ninguno al que no podamos dañar. Calidad es una forma de trabajar, una forma de vivir, una forma de ser y la única forma de otorgar atención médica. Vamos a avanzar un poco del tema que nos toca hoy. ¿Todavía tenemos tiempo? Ah, no, y eso. Ya la próxima clase. La próxima